Dios les bendiga. La verdad que quería agradecer al Señor por esta oportunidad. Quería compartir con ustedes una palabra y estuve pensando entre varios mensajes qué mensaje puede ser el ideal. Vio que uno siempre trata de dar lo que la gente necesita, no lo que a veces quiere escuchar. Muchas veces no coinciden lo que uno quiere escuchar con lo que uno necesita. Y me pareció importante ver la experiencia que Jesús tuvo con sus discípulos en forma íntima. Jesús tenía todo un ministerio donde se expresaba al público, pero también tenía sus momentos con sus discípulos, sus momentos íntimos. Ellos asistieron a una escuela bíblica 24 por 365 por 3. 3 años con Jesús estuvieron y vieron, no solamente que vieron, escucharon, vieron manifestada la palabra de Dios y las promesas de Dios sobre la gente. Ellos vieron muchos milagros. Yo creo que yo no he visto un par de milagros, pero ni ahí que me voy a asomar con lo que Jesús hizo y vieron los discípulos en 3 años. Con los años que nosotros por ahí estamos en la iglesia, ni nos imaginamos la cantidad de cosas que los discípulos vieron. Y sin embargo Jesús quería enseñarles siempre una lección, siempre una lección. Y Él no tuvo mejor idea que subirlos a un barco y llevarlos a tener un pequeño curso rápido. Así que de eso quería hablar un poquito. En San Lucas, capítulo 8, desde el verso 22. San Lucas capítulo 8, versículo 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Con respecto a lo que leyó Eduardo, después voy a hacer la explicación de por qué en esta ocasión Jesús estaba dormido. Él no se duerme, en realidad estaba con ellos ahí, pero estaba durmiendo, pero estaba ahí. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Estuve pensando en la situación límite que enfrentaron los discípulos en la embarcación, allí con Jesús. Era cuestión de vida o de muerte. Y estuve mirando un poquito la historia, un poquito más atrás de nuestras vivencias, y hay muchas tragedias que pasaron en el mundo, si nos fijamos en las historias, que miramos y leemos y no la vivimos. Pero una de las que vivimos fue allá por el 2001, el 11 de septiembre, algo que sacudió la opinión pública del mundo, sacudió la política, la economía y la opinión de cientos y cientos de políticos, y también la opinión y los temores
del mundo en su totalidad. Yo recuerdo que por ese tiempo, también posterior al ataque que hubo allí, hubo otro ataque que era un ataque de miedo y de temor, que era el famoso Anthrax, que era un veneno biológico que decían que se iban a tirar en las ciudades como si fueran aviones que pulverizaban en las ciudades y que iba a haber cantidad de veneno biológico, y que en ese momento no había tantos mails, no había tantas redes sociales, así que las cartas y los sobres eran mucho más comunes que hoy día, así que también todas las empresas que recibían sobres, era un terror, un miedo a ver qué había en esos sobres. Usted tenía temor de recibir cualquier información, cualquier sobre en su casa. En las empresas se hacían estrategias especiales, especialmente las empresas americanas que eran amenazadas a nivel mundial, y todos tenían una estrategia para recibir un sobre. Y había cuartos especiales, caretas para respirar como corresponde, equipos especiales, y había todo un protocolo para recibir una carta. Y sin embargo, muchas de esas amenazas eran falsas, muchas. Acá en Argentina prácticamente no hubo ningún caso, y sin embargo, lo que me llamó la atención, una frase en la información de aquel momento, que era la epidemia de terror, la epidemia de miedo. Esa era la expresión que había. Y por lo general nosotros, ahora resulta que aparecieron los alacranes. Hasta eso, antes teníamos problemas con las cucarachas en Buenos Aires, algunas ratitas de más que andan paseando por ahí, y ahora, como no nos faltaban algunas cosas, ahora también tenemos la lucha con los alacranes. Y todo eso infunde un poquito de temor, incomodidad y miedo. ¿Quién no ha vivido en su vida algún momento de tensión y algún momento límite para cada uno personalmente? No sabemos medir lo que a uno por ahí le es extremo y es límite contra el otro que quizás del mismo problema ya lo pasó y ya tiene experiencia, y es más, les puede contar cómo hizo para salir de ese problema. Sin embargo, individualmente cada uno tiene distintas escenas de miedo y de terror y que espantan a uno. Y a veces tenemos miedo y se nos secan los labios, nos duele el estómago, nos duele la cabeza, tenemos ansiedad, pensamos que todo está en contra nuestro, nos tiemblan las rodillas, nos tiembla el cuerpo, nos tiemblan las manos. Hay toda una cantidad de cosas cuando nos vemos amenazados por algún tipo de escena de terror o de miedo. Y yo creo que en muchos aspectos eso tiene que ver con algo que Dios también nos dio como una defensa. Nosotros, cuando tenemos algún riesgo de vida, inmediatamente nos dirigimos nuestra mente, nuestra atención, vemos un peligro y enseguida tomamos algunas medidas como para protegernos. Eso no está mal, está bien. Hay otros temores que por ahí nos invaden y no podemos manejarlo. Y hasta que no sabemos si nos va a pasar a nosotros o no. A otro le pasó, puede ser que me pase a mí. Conoció a alguien que dice, y mire, por las dudas, yo no sé, le pasó al vecino de allá a la esquina, no vaya a ver que me puede pasar a mí. O si no, y mañana, y si no me pasa hoy, pero si me pasa mañana, somos así, ya somos de esa forma, estamos ya estructurados de esa forma. Quería ver por lo menos 4 temores básicos que suceden en nuestra vida. Y el primero es el temor a Dios. Este temor a Dios es un temor
positivo, es un temor reverencial, es un temor que nos hace tener respeto a la presencia de Dios, nos hace tener respeto a la palabra de Dios, nos hace tener respeto a nuestras actitudes en la vida y nos hace tener respeto también a quienes están con nosotros, por encima de nosotros, de parte de Dios. Yo recuerdo cuando era chico, el pastor de la iglesia en ese momento, yo sé que conoce al pastor Palacios, hace mucho tiempo atrás. Tuvimos un problema de dificultades en casa, de enfermedad, y había problemas económicos, y él quiso venir a nuestra casa a orar con nosotros. Yo recuerdo la escena del pastor predicando en la iglesia, orando y levantando las manos, y la recuerdo en mi casa. Cuando él entró, yo era muy pequeño, él entró y levantó las manos y oró por el hogar, y oró por las dificultades y por las enfermedades, y también recuerdo lo que pasó luego de esa oración. Entonces me quedó como un temor de reverencia al siervo de Dios. Y eso está bien, ese temor es un temor de respeto, es un temor que nosotros debemos tenerlo con nuestros superiores. Muchas veces, más allá de que critiquemos a nuestros trabajos y de que no estemos conformes con muchas cosas y que no estamos conformes con sea cual sea el gobierno de turno, pero nosotros tenemos cierto respeto y reverencia por las autoridades. Y eso está bien, eso es positivo, eso es bueno. Pero hay otros temores, el temor que uno tiene al hombre, el daño que le puede hacer el hombre, el daño que involuntariamente uno sin querer piensa y confía y resulta que es defraudado y resulta que es invadido y es herido o tratan de perjudicar a nuestra persona. Pero Dios es fiel y Dios nos ayuda y nos guarda en todas las cosas. También tenemos el temor a las circunstancias naturales de la vida, y creo que esa es la vida, de eso se trata la vida. Todos tenemos problemas y dificultades, algunos más, otros menos, problemas económicos, problemas de salud, problemas de pérdidas, problemas en los barrios, problemas con vecinos, problemas de seguridad, de inseguridad, tantos inconvenientes y tantas dificultades que hacen que nuestra vida no tenga la seguridad de cómo hacer las cosas para resolverlas, porque se nos escapan muchas veces de la mano. Y después, el cuarto temor que tenemos, y ese no quiero hablar mucho, no quiero dedicar tiempo, es porque es el temor al diablo. El diablo ya es vencido y nosotros como cristianos somos más que vencedores en Cristo Jesús, por lo cual no vamos a hablar de él, sino que vamos a mencionarlo simplemente como uno de los 4 temores que vamos a ver esta tarde. Y quería ver también las escenas que pasaron los discípulos. Los discípulos estuvieron en un momento difícil, en un momento trágico, en un momento que nosotros lo vemos como una aventura de Jesús. Se enseña en la escuela dominical, desde chiquitos sabemos que Jesús estuvo en la barca, entonces pensamos que esto es como un cuentito, como algo fantasioso, como algo mágico. Sin embargo, cuando realmente nosotros lo llevamos a un paralelo a nuestra vida y sabemos que hay tempestades que nos movilizan, que nos hacen sacudir y que nos dejan con temores bien profundos y bien marcados. Sin embargo, era necesario que Jesús los llevara en esa barca. Yo no sé si hoy en día
estuve leyendo un poquito y no hay lo que usted ponga en el agua que por más sofisticado que sea, por más moderno, por más estrategias de defensa que tengan y diferentes tecnologías para luchar contra el agua, que usted pueda luchar finalmente y vencer a las olas. Es prácticamente imposible la fuerza del agua lo que puede causar. Las noticias, sin ir más lejos de nuestro propio país, sabemos todos los ríos que han sido en Córdoba y en otros lugares, el desastre que han hecho el poder del agua. Así que una barca, no vamos a entrar en detalle qué tipo de barca era, pero obviamente que no era con tanta tecnología, pero sí había discípulos de Jesús allí. No todos eran expertos en pesca, no todos sabían cómo manejar la situación. Yo no lo veo mucho a Mateo tratando de luchar contra las olas. Sí, a Pedro, a Jacobo y a otros que estaban y que sí sabían y conocían cómo luchar contra las olas. Sin embargo, Jesús dijo, bueno, como ustedes están a cargo de la barca, yo voy a tirarme un ratito, yo voy a dormir un ratito. Qué casualidad que justo se tiene que ir a dormir en ese momento. El día había sido un día largo y como cualquiera, en algún momento el sueño nos vence. Eso habla de la humanidad también de Cristo, sobre la tierra y con sus discípulos. Entonces, en un momento, Él le venció el sueño y cayó en un sueño profundo, en un sueño donde se durmió. Creo en la palabra de Dios, cuando los discípulos lo fueron a despertar. Señor, maestro, un par de veces, porque estaba molido. No sé, yo suelo viajar en colectivo, y más ahora que hay aire acondicionado, cómo lo disfruto. Entonces, muchas veces me he quedado dormido, pero depende del chofer. Uno tiene ciertas esquinas donde por ahí le pega con el cordón y lo sacude y se despierta. Pero hay otros que no tanto, hay otros que no, realmente no hay con qué darle y se quedan dormidos y se duermen en serio, hasta roncan y demás. Entonces, creo sí que Jesús estaba realmente cansado y agotado del camino, pero también, si Él se durmió, era porque sabía que tenía, aquellos que conducían la barca, tenían la capacidad para llevarlos a cruzar aquel lago. De repente se despierta una tempestad, era un lago, no era el mar, era un lago, pero soplaron vientos. Todos saben de qué se trata el viento, pero hay vientos y vientos. Últimamente en nuestro país suelen pasar tempestades, huracanes o tornados. Y nosotros decimos, ¿cómo es este asunto? Pasó por aquella ciudad, al lado no pasó nada, y sin embargo hizo destrozos. En esta ocasión la tempestad era tan fuerte, que los muchachos dijeron, acá estamos fritos, acá. Tenían una fe. La fe era, Señor, perecemos. Ningún Señor sálvanos, ahora sí vamos a confiar en el Señor porque encima está cerca. Fueron con esa fe a despertarlo. Señor, nosotros no tenemos más nada que hacer. No podemos hacer más nada. No hemos intentado todo lo posible y la tempestad nos va a destruir. Nos va a destruir. Y bueno, no tuvieron otra idea que, Señor, despertate. Maestro, a ver si vos podés hacer algo. Yo no sé si Jesús sabía conducir una barca. No sé si a eso se referían. Probablemente había alguna maniobra
de las que ellos desconocían que Jesús, como marino, quizás sabía. No le fueron a preguntar las técnicas de manejo de piloto de barco o de piloto allí de esa barcaza, sino que le fueron a decir: Señor, perecemos, acá morimos. No sé si se querían entregar al Señor ahí en el momento nuevamente, si realmente querían, no sé si pensaban que podía ser un milagro, porque con esta tempestad, no sé si ellos pensaban que Jesús podía ser un milagro, porque me pongo en el lugar de ellos, somos seres humanos, y semejante tempestad las frases que a veces las decimos por error, ni Dios frena esto. Tenemos esa fe muchas veces, la que tuvieron los discípulos: Señor, perecemos. Nuestra fe es esta: perecemos. Cuando se levanta Jesús, no va a ver el comando de los pilotos, no va a mirar el sur, el norte, el este o el oeste, la tempestad, no da la orden a la naturaleza para que se calmen los vientos y se calme el mar. Lo primero que le dice Jesús, ¿qué les habla? De la fe. De la fe. Ellos atemorizados, invadidos por el temor, totalmente perdieron el control de la nave, perdieron el control de la nave. Ellos estaban totalmente entregados o a la muerte, o vaya a saber si Jesús en una de esas podía hacer algo. Pero Jesús, decinos qué hacer. Entonces Jesús le recriminó su fe. ¿Dónde está vuestra fe? Yo pensé, ¿qué pregunta hace Jesús acá? ¿A quiénes se las hace? Yo creo que no había, como dije al principio, gente que haya visto manifestación de Jesús sobre los enfermos, sobre los paralíticos, sobre los ciegos, sobre los sordos, más que los discípulos. Creo que todos ellos no solamente escucharon, vieron cómo Jesús ministraba, cómo Jesús enseñaba, qué era lo que decía, cómo sanaba, cómo les indicaba cómo seguir a Jesús. Entonces, los más capacitados para tener fe eran los discípulos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Constantemente estaban viendo y escuchando a Jesús, directamente con los enfermos y después en forma particular. Ellos asimilaban la palabra de Dios, oían la palabra de Dios, pero era un momento distinto, un momento muy difícil, muy trágico. No entraba más gente en la barca, no era gente en general de los que los acompañaban, eran su grupo íntimo que Jesús quería tener una pequeña clase allí para enseñarles en quién habría que confiar. Y en ese momento ellos dudaron, pensaron que todo estaba terminado y lo último que hicieron era ir a buscar a Jesús. Ellos vieron sanidades, escucharon los milagros de Jesús, en vivo y en directo, todas las cosas. Sin embargo, el momento era trágico y difícil. Trágico y difícil. Quizás haga un poquito memoria usted para atrás
y quizás usted tuvo algún momento bien difícil para atrás. Y dice, se recuerda de lo que usted hizo y en algún punto dice, Dios la verdad que esta vez me libró y aquella otra vez me ayudó y aquella otra vez pasó tal cosa y aquella vez yo recuerdo hace muchos años también hizo aquella otra. Yo creo que los discípulos en ese momento, cuando Jesús les dijo, la fe, ¿dónde está la fe? Me imagino que habrá pasado así por la mente de ellos, cantidad de milagros que ellos vieron. Yo asocio todo esto porque a mí me pasaría lo mismo. Vería como una película rápida en medio de la tempestad, que no cesaba la tempestad. Y justo ahora, el momento de la elección, justo en ese momento, Él les recriminó su fe. Era ese momento para decirle, ¿no era mejor primero calmar la tempestad, hacer la bonanza y después decirle, muchachos, esto es así? No, la fe de ustedes. Por algo yo me fui a dormir, confiaba que ustedes son mis discípulos y probablemente Dios los hubiera escuchado a ustedes también. Yo creo que esa era la lección. No hacía falta que yo personalmente intervenga en esto. Creo que muy probablemente lo que le quería decir era, muchachos, hubieran orado ustedes directamente, hubieran reprendido directamente a la tempestad y, oh sorpresa, lo que hubiera pasado. Esto es lo que hubiera pasado, no sucedió. Sin embargo, nos deja la inquietud de ¿por qué no tuvieron fe? ¿Qué hubiera pasado si ellos aplicaban la fe? ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran ordenado bonanza en esa tempestad? Estaba Jesús, si fallaba, por la duda. Si fallaba estaba Jesús. Ni lo intentaron, porque lo intentaron con sus fuerzas. Cuando vieron que las fuerzas no daban más, entonces ahí dijeron Jesús. Y Jesús se levantó, pero no hace cuántos días que les vengo enseñando esto. No, esto ya no les dije yo en otra oportunidad. Recuerdo que me parece que frente a los paralíticos habíamos hablado así, frente a los ciegos habíamos procedido de esta forma, con los leprosos habíamos hecho tal cosa. Todo eso pasaba por la cabeza de sus discípulos y la tempestad seguía, y la tempestad seguía. Yo creo que esos minutos que habrán pasado en la tempestad habrán sido horas para ellos. Ellos se cansaron de luchar contra la tempestad y luego, cuando Jesús se levantó, inmediatamente hizo eso. Pero en esas 2 o 3 palabras que Jesús tuvo con ellos, trató de una forma tan al corazón, tan a todo lo que ellos habían aprendido. ¿Para qué aprendieron todo lo que les enseñé? Este era el momento de aplicarlo. Este era el momento donde debían ustedes hacer tal o cual cosa. Sin embargo, Jesús aquietó de todos modos la tempestad. Aquietó de todos modos la tempestad, a pesar de nosotros, a pesar de sus discípulos, a pesar de la poca fe. Jesús, una vez más, intervino y estuvo haciendo el milagro. Yo quería llevar esta reflexión que quizás muchas veces todos en nuestra vida tenemos momentos difíciles, momentos donde creemos que nosotros tenemos la situación bajo control, que tenemos los recursos, tenemos la sabiduría, tenemos tantos años de creyentes que
esta es una más, la podríamos manejar tranquilamente. Yo creo que esto, recuerdo que fulano lo hizo así, recuerdo que fulano lo hizo así, esta estrategia a aquel hermano le funcionó, voy a ver si yo intento manejarlo de esta situación de esta forma, y no aplicamos la fe, no aplicamos la fe a las circunstancias donde decimos, acá, hasta acá llegué, hasta acá tuve el control, ahora yo no puedo controlar más. El tema es ese, cuando nosotros perdemos el control. Cuando perdemos el control y Jesús resulta que está dormido, no es que se bajó de la barca. Alguna vez aceptamos a Cristo, yo no sé si hay personas que nos visitan por primera vez que no han aceptado al Señor Jesús en su corazón. Quizás haya alguna persona que es la primera vez que viene a la iglesia o ya vino varias veces y todavía no ha aceptado a Jesús. Si quiere levantar una de sus manos. Bien. Y muchas veces nosotros mismos pensamos que las cosas las podemos manejar nosotros. Y llega un momento donde realmente necesitamos saber y recurrir a Jesús para que Él maneje la situación. Y no nos animamos a ir a despertarlo. Él está dormidito allí, está en nuestra iglesia, está en nuestra vida. ¿Qué lo vamos a despertar a Él? Nosotros la podemos manejar así, de esa forma. Y no lo reconocemos, no tenemos ese temor de Dios, esa reverencia que Él necesita en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra vida. Él no va a invadir porque es su casa, porque es su barquilla, es su barco. Él no va a venir a decirle cómo manejar la situación. Usted seguramente sabrá cómo hacerlo. Entonces Él no se va a despertar así nomás y va a venir y va a golpearle y le va a decir, ¿puedo entrar? Él necesita que lo llamemos. Quizás estamos pasando por alguna situación límite y nuestra fe titubea y pensamos que, bueno, que está todo terminado y resulta que Jesús está allí dormido y no somos capaces de molestarlo, de decirle, Señor, la verdad reconozco que no puedo manejar esta situación. Necesito que tú me ayudes, necesito que tú intervengas. Más allá de que nuestra fe, Él nos tenga que exhortar. ¿Qué pasa con tu fe? De todos modos, Señor, necesito que tú intervengas en esta situación. Yo aplico mi fe, pero si tú estás, es mejor. Si tú estás, es mejor. Tenemos temores, tenemos miedos, tenemos algunos que son justificados, otros que no tienen causa ni justificación, no sabemos por qué los tenemos, pero nos invaden y no sabemos cómo luchar contra ellos, cómo manejarlos. Hoy Eduardo mencionó a David y quería en el Salmo 34, en el versículo 3 y 4, leer allí un versículo. Mencionó a David, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Va a venir de los montes? No es de los montes. Hombre que tuvo temores desde pequeño, porque fue discriminado. La historia de David, aquellos lectores de la Biblia que conocen de la historia saben que cuando fue elegido rey, cuando lo fueron a elegir, que el profeta fue a mirar a todos los hermanos y no tenés más nadie. Sí, tengo uno allá que está cuidando las ovejas y tráelo ese también. Él sabía lo que era ser un poquito despreciado de los hermanos. Luego, cuando se acuerdan, cuando fue a la batalla con Goliat, él fue a llevarle los sanguchitos a los hermanos y también no estaba dentro del batallón de los poderosos. Después,
una vez que derrotó a Goliat y fue respetado y empezó a crecer y a desarrollarse, también había mucha gente que lo quería, pero había mucha gente que lo quería destruir, que lo quería matar, que lo perseguía. Vaya si tenía temores. Desde chico David sufrió y padeció los temores. Y temor a la muerte. ¿Alguna vez alguien fue perseguido con amenaza de muerte? Bueno, el rey David fue perseguido con el temor de amenaza de muerte y había una orden que el rey había dado de buscar a David para matarlo. Así que si hay alguien que sabe de temores en la historia de la Biblia, es David. Y David nos da, por la palabra de Dios, un consejo. Salmo 34, versículo 3 y 4. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Nuestro error muchas veces es buscar todas las alternativas a nuestro alcance. Buscar la forma de hacer un mejor negocio, buscar el mejor médico, la mejor obra social, buscar... No está mal, está bien esas cosas, pero no es lo que primero debemos buscar. El Señor quiere que entendamos que tenemos que buscarlo a Él. Obviamente el Señor maneja las circunstancias y nos alinea las cosas como para que seamos bendecidos. Pero buscar al Señor es lo que hizo David, lo que le dio resultado, lo que realmente a través de todos los temores que pasó en su vida, es un hombre ya con experiencia el que escribe esto. No es un niño, no es alguien que no ha peleado, no es alguien que no ha tenido problemas de inseguridad, no es alguien que no estuvo amenazado, es alguien que estuvo todo el tiempo o mucho tiempo de su vida amenazado de muerte y perseguido, con temores, escondiéndose. Y él dijo, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. No dicen de todos los temores. Como dijimos al principio, somos personas distintas y tenemos quizás temores distintos. Tenemos personalidades diferentes y cada problema impacta de forma distinta en nuestra vida. Quizás lo que para uno es una tragedia, para otro es algo sencillo y simple, porque o tuvo problemas más serios o hoy en día tiene problemas más serios. Y sin embargo, hay que buscar a Jehová como David nos indica. Busque, esto le dio el resultado. Es una de las únicas fórmulas que le dio resultado a David. Busqué al Señor y Él me oyó. Ese es el otro tema. ¿Será que Dios me oye? A mí me va a oír. Justo a mí me va a oír. ¿Y por qué no te va a oír a vos? A ver. Todos hemos sido hijos y hemos tenido distintos padres. Hay distintas crianzas y distintos recuerdos de nuestros padres. Hay algunos que son recuerdos no muy gratos y otros que son gratos recuerdos. Sin embargo, Dios es nuestro Padre. Él nos ama aún más que nuestros propios padres. Él nos ama con amor eterno. Él nos libró de todos los temores. Cada vez que Dios se refirió al hombre en distintas partes de la Biblia, nos habla
no temas. Hay un mensaje claro siempre. No temas. No temas, María. No temas, Josué. No temas, Moisés. No temas, Pablo. No temas, Saulo. En fin, muchas veces cuando Jesús se interviene y trata de lo primero que nos dice, no tengas temor. No temas. No tengas temor. Es lo que muchas veces abunda en nuestra vida, es el temor y no la fe. Si nosotros hoy diéramos una noticia mala, seguramente va a ser una epidemia la mala noticia y se va a desparramar la mala noticia. Ahora si decimos Jesús sana, es una buena noticia. Es distinto. Es una noticia donde realmente para nosotros que tenemos fe, que deberíamos acrecentar nuestra fe, es una notición. Es una noticia agradable. Él oye nuestro clamor. Miramos a los montes, ¿de dónde viene nuestro socorro? No viene de nuestro socorro de los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Por favor, inclinen su rostro.